iniciamos este webinar. Bienvenidos y muchas gracias por su participación. Para iniciar, quiero mostrarles en dónde estamos parados. Como pueden ver en la lámina que les proyecto, en la parte inferior derecha estamos en el 2020 con la modalidad MAC. Pero para llegar a esta modalidad MAC, que hoy en día vemos, tuvimos que haber caminado un largo camino que nos ha llenado de experiencia la EBC. Y esta es nuestra evolución histórica en la educación a distancia en la EBC, que inicia con una era predigital, en los años 1930, cuando por correo se eran enviadas lecciones a los estudiantes y había una oficina de atención. Sí, después esto fue evolucionando. La primera evolución fue a que las lecciones ya no eran enviadas físicamente, eran enviadas en cassette. Más adelante, en la década de los 80s y 90s, evolucionamos hacia un teléfono, hacia un email, y en una modalidad hogar-aula y hogar autoevaluable. Con el inicio del siglo XXI, inicia la era digital. Y con esta era digital se abre un abanico de posibilidades, iniciando con la comunicación por medio del chat. Asimismo, el establecimiento en contenido en LMS, Learning Management Systems, la incursión en bibliotecas digitales, la aparición de un intranet de la EBC, hasta llegar y evolucionar más rápidamente a partir de los últimos 5 o 6 años. ¿Evolucionar de qué forma? Cuando empezamos con la utilización de Webex y Collaborate, ambas herramientas de videoconferencia, con la diferencia de que Collaborate es una herramienta diseñada específicamente para la educación y es la que actualmente la EBC utiliza para sus sesiones, para sus clases. Además de esto, nuestro contenido está 100% digitalizado, lo que se complementa con el aprendizaje remoto y la telepresencia. ¿De acuerdo? Nuestra agenda de hoy incluye 3 temas principales. Primero, diseño de experiencias de aprendizaje. Segundo, ecosistema tecnológico de educación a distancia. Y tercero, los actores principales de la educación a distancia. Nuestros ponentes. Primero, me da mucho gusto presentar a Karina Bendaño, administradora y contadora, especialista en educación y maestría de alta dirección, que es actualmente directora de EBC en línea y cuenta con 21 años de experiencia en áreas como operación, docencia y promoción de la EBC. Un gusto, ahorita estaremos escuchando lo que tiene que compartirnos. También se encuentra con nosotros María Teresa Quintana Rocha. Ella es pedagoga con maestría en educación y actualmente funge como directora académica de la EBC. 23 años de experiencia en educación superior. Un gusto tenerte con nosotros, Teresa. También está Juan Manuel Cenil, ingeniero en computación con maestría en alta dirección, que actualmente se desempeña como director general de apoyo y servicios de la EBC, con más de 15 años de experiencia en distintas áreas de tecnología de la información. Un gusto, Juan Manuel, bienvenido. Y también Mario García. Él es licenciado en administración, actualmente director de la división de licenciaturas de la EBC y con más de 25 años de experiencia directiva y estratégica, específicamente en educación superior. Muchísimas gracias a los 4, los estaremos escuchando atentamente. Y pues iniciamos con la directora académica, María Teresa Quintana. Adelante. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias a la División de Licenciaturas por esta invitación y solamente quiero comprobar que me están escuchando sin ningún problema. ¿Sí? Perfecto, Teresa. Perfecto. Bueno, pues es un gusto para mí compartir la mañana de hoy sobre un tema que desde luego para una institución educativa es verdaderamente importante y apasionante. Y en este momento en el que actualmente pues hemos vivido situaciones inéditas, se convierte todavía en un tema mucho más importante en virtud de que la tecnología hoy, sin lugar a dudas, está dentro de la educación
y no solamente a nivel superior, sino prácticamente en todos los niveles del sistema educativo nacional. Eso pues ha ocasionado que tengamos que repensar en muchas ocasiones qué es lo que estamos haciendo en las escuelas, cuáles están siendo los roles actualmente de nuestros principales actores, que son el estudiante, desde luego, el docente, para poder dar pues una salida lo más decorosa posible a esta pandemia que hemos vivido, pero quizá lo más importante no es ya ver lo que nos pasó en meses atrás, sino qué tiene que venir hacia adelante, cuál es el papel de la escuela. Y yo creo que hoy estamos en un momento en donde tenemos que repensar el status quo de la escuela en la sociedad. Y creo que el que estemos el día de hoy aquí reunidos nos da esa posibilidad de poder compartir lo que en la Escuela Bancaria y Comercial hemos venido trabajando a lo largo de muchos años, como ya Israel nos lo presentó, que finalmente nos ponen en una posición de vanguardia frente a toda esta situación que vivimos y que vemos hacia adelante también con mucho espíritu de innovación y con mucho espíritu de renovación también. En ese sentido, pues es inminente que hoy estamos enfrentando nuevas demandas educativas ocasionadas a partir de la situación de salud que vivimos. Sin lugar a dudas, el papel de la educación pues está siendo cuestionado justamente por estas realidades que se han visualizado a propósito de la pandemia. Hoy, más que nunca, hemos visto la gran dificultad de poder dar la misma continuidad de clases que nosotros veníamos teniendo en el contexto de las aulas, porque nos damos cuenta que nuestros currículums están cargados de contenidos y que esta carga excesiva de contenidos, pues a veces es muy difícil de poder llevar en un contexto mediado con la tecnología, primero por esa lejanía, segundo, porque desafortunadamente pues nuestros estudiantes no estaban y no están preparados para poder trabajar con modelos mucho más autogestivos y sobre todo que lo que nosotros les estamos entregando muchas veces lo ven alejado de la vida real. Hoy se perfilan en diferentes entornos la necesidad de replantear el enfoque de la educación, de pensar en nuevos saberes que habría que incorporar al currículum y pensar si realmente lo más importante son los conocimientos y no el desarrollo de ciertas habilidades que permitan a nuestros estudiantes enfrentar cualquier situación de crisis. Entonces, aquí ya nos estamos enfrentando al primer problema y a una dimensión prospectiva que tiene que ser analizada no solamente al interior de nuestras instituciones educativas, sino a nivel de las políticas públicas. Eso, sin lugar a dudas, pues también hace que tengamos que reflexionar sobre ejes muy importantes. Ya lo decía, 1, el currículum, 2, los entornos de aprendizaje. Hoy ya no podemos hablar de los mismos entornos que teníamos hace 4 meses. El aula ya no es el único espacio o el único sitio en donde tenemos que generar aprendizajes. Entonces, tenemos que buscar entornos en otros lugares. Hemos llevado la escuela a la casa, hemos llevado el trabajo también a la casa y esta es nuestra nueva realidad. En ese sentido, pues tenemos que pensar en entornos menos rígidos, mucho más flexibles y al estar hablando de entornos o ambientes de aprendizaje diferentes, pues sin lugar a dudas tenemos que repensar la didáctica. La didáctica que por muchos años la hemos centrado principalmente en el rol del docente, en lo que el docente tiene que enseñar. Y hoy la ecuación es a la inversa. Tenemos que pensar en lo que el estudiante tiene que aprender y cómo lo va a aprender. En este sentido, pues
encontramos otras dimensiones muy importantes que tienen que ver con el uso de los recursos que vamos a emplear para estos nuevos entornos y desde luego reflexionar acerca de la infraestructura que se requiere, no solamente la infraestructura tecnológica, sino todos estos elementos alrededor de los contenidos de aprendizaje, alrededor de cómo nosotros vamos a fomentar el trabajo colaborativo, por ejemplo, el trabajo cooperativo. La infraestructura antiguamente pues estaba centrada primordialmente en satisfacer aulas que estuvieran equipadas con todos los recursos o que tuviéramos pues los sanitarios o la biblioteca. Hoy tenemos que pensar en una infraestructura diferente. Y desde luego algo que durante esta etapa ha sido un tema crucial y fundamental es el tema de la evaluación. Y el tema de la evaluación no visto de una perspectiva de la calificación o de la entrega de un resultado para la acreditación. La evaluación tiene que ser vista como un proceso en el que el docente tiene que tener un papel mucho más activo para poder estar evidenciando a sus estudiantes el grado de avance o de progreso que está teniendo. Enriquecer la evaluación es un elemento fundamental que nos exige también una visión de ética y de probidad que tenemos que inculcar en nuestros estudiantes y que esto tiene que ver con la enseñanza en valores. Y al hablar de entornos de aprendizaje, pues sin duda tenemos que reconocer el papel fundamental de los estudiantes y de los docentes. Si ya tenemos un nuevo currículum o lo hemos tenido que ajustar, si ya tenemos recursos y medios diferentes en los que actualmente estamos trabajando, pues sin duda las competencias de los estudiantes y de los docentes no pueden seguir siendo las mismas, no son las mismas. Hoy tenemos que pensar más en cómo desarrollar competencias en los estudiantes para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque sin duda el hecho de habernos salido del aula física y de tener el contacto directo, pues nos permitía darle un seguimiento a nuestros estudiantes e ir pues detectando dónde estaban ellos teniendo pues áreas de oportunidad, dónde estaban comprendiendo bien, dónde estaban teniendo las dificultades y cómo nosotros podíamos ayudarles. La distancia no nos permite tener esa cercanía, ni nos permite estar verificando uno a uno lo que estudiaron, cómo lo estudiaron, y tenemos más bien que pensar que nuestros estudiantes tienen que desarrollar competencias de autogestión, competencias que les den a ellos la posibilidad de prepararse de manera independiente, de organizarse, de planificar sus materias, de poder organizar sus materiales y desde luego competencias que sin lugar a dudas ellos nos llevan años luz, pues tienen que ver con el desarrollo de competencias digitales. Y muchas veces ellos nos enseñan a nosotros, ellos son los que nos marcan algunas rutas o caminos o nos dan algunas indicaciones para mejorar las herramientas tecnológicas que nosotros utilizamos. Y algo muy importante que se ha discutido en diferentes foros es que nosotros tenemos que desarrollar algo que parecía que no nos tocaba a las escuelas, que son las competencias para la vida. Obvio, la escuela es una instancia que ayuda al crecimiento, al desarrollo de las personas, a través de la socialización, a través de compartir con los otros, sus compañeros, sus docentes. Sin embargo, nos pudimos dar cuenta que en muchas ocasiones, a partir de esta pandemia, había que fortalecer también esas competencias de adaptación, de resiliencia, de tolerancia, de incluso de creatividad y de innovación para poder trabajar en un entorno de casa en el que seguramente había que compartirlo con muchos. Estas son de las principales competencias que nosotros creemos
muy importantes en las que tenemos que trabajar y en las cuales el currículum institucional oficial, pues muchas veces no se detiene. Por el otro lado, tenemos las competencias docentes. Muchos de los especialistas que de llevar la tecnología y de utilizar un medio como en el que hoy estamos, pues no significaba que ya per se se pudiera dar el aprendizaje y que nosotros pudiéramos cumplir con nuestros objetivos de enseñanza. Y es cierto, tiene que haber un contexto, tiene que haber una planeación, tiene que haber una serie de construcciones que permitan al estudiante y desde luego al docente conducir procesos de aprendizaje mucho más significativos en este tipo de entornos. En instituciones como la nuestra, tenemos el gran privilegio de contar con una infraestructura que nos permite trabajar el diseño instruccional con los expertos en contenido. Pero en muchas otras instituciones, como los tomó por sorpresa, pues no existe este aparato organizacional que construya estos ambientes de aprendizaje con el apoyo de la tecnología, y ha sido el docente el que ha tenido que incursionar en el diseño instruccional para poder tener el entorno adecuado en el cual habrá de conducir su clase. En ese sentido, si ya tenemos una herramienta, no es suficiente. Tenemos que tener competencias de mediación con tecnología. Y esas competencias tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con el manejo de otras tecnologías que nos permitan en el momento de la clase desarrollar diferentes actividades con apps, o el poderlos llevar a que puedan investigar a través de los accesos a una biblioteca digital, o que puedan consultar un video y puedan comentar a propósito de su temática. También es cierto que hoy el hecho de tener a nuestros estudiantes a distancia y el estar utilizando pues sistemas de administración de contenidos de aprendizaje conocidos como LMS, pues también nos da la posibilidad de acercarnos a herramientas que nos evidencien el grado en el que el estudiante pueda estar avanzando en ese proceso de aprendizaje. Y para eso, bueno, pues tenemos ya una serie de recursos que nos dan información acerca del desempeño de nuestros estudiantes evidenciado a través de los LMS, para poder identificar qué estudiantes están avanzando conforme el progreso programado, o qué estudiantes pues están teniendo dificultades, se nos están atrasando, y entonces poder tener un enfoque de atención mucho más dirigido hacia aquellos estudiantes que necesitan más de nuestro apoyo. Como ya lo comentaba anteriormente, los aspectos de evaluación y de retroalimentación se convierten en un elemento fundamental, inclusive para poder seguir manteniendo ese contacto necesario entre nuestros estudiantes. La retroalimentación tiene que dejar de ser "lo hiciste muy bien, te invito a que sigas adelante", por retroalimentaciones que le permitan al alumno darse cuenta dónde se está equivocando y, sobre todo, lo más importante, cómo superar esos tropiezos en los que él pudo haber incurrido. Esto que yo les comento, sin lugar a dudas, nos refiere a que hoy el ambiente de aprendizaje tenemos que pensarlo de una manera diferente. Como todos ustedes saben, el ambiente de aprendizaje nosotros lo entendemos como el entorno donde se lleva a cabo el proceso de construcción de saber, donde ocurre el aprendizaje, no donde ocurre la enseñanza.
porque cuando nosotros estemos pensando que el hecho de estar yo frente a un grupo con la tecnología, yo ya estoy enseñando y los otros están aprendiendo, no es una relación que podamos afirmar. En ese sentido, el crear un ambiente de aprendizaje nos asegura de alguna manera planificada, anticipada, qué tenemos que hacer, con qué recursos vamos a trabajar, qué estrategias yo como docente puedo seleccionar como las más adecuadas. Hoy, sin lugar a dudas, ya no le estamos apostando por los aprendizajes memorísticos. Le estamos apostando por desarrollar el pensamiento crítico, por hacer que nuestros estudiantes sean más analíticos. Por lo tanto, estrategias de aprendizaje como el desarrollo de proyectos o como el aprendizaje basado en problemas son estrategias que van a mantener mucho más activo a nuestros estudiantes, pero que también nos van a ayudar a desarrollar ese pensamiento crítico que hoy necesitamos. Ya lo comentábamos también, ya nuestros estudiantes no son los mismos, ni los docentes son los mismos. Entonces, ¿cómo vamos a generar un ambiente de aprendizaje con estas nuevas características que nosotros estamos encontrando tanto en unos como en otros? Veíamos que el aprendizaje antiguamente ocurría exclusivamente en el aula física. Hoy ya no. Hoy el aprendizaje puede ocurrir en cualquier lugar. Puede ocurrir en el aula virtual, puede ocurrir a partir de la consulta de los diferentes contenidos que nosotros podamos dar a nuestros estudiantes, puede ocurrir en la casa, puede ocurrir en la comunidad. Entonces, el ambiente de aprendizaje tenemos que tener muy claro cuál es el ambiente en donde puede ocurrir el aprendizaje para poder provocar maneras en las que el estudiante se apropie de ese contenido y desarrolle los saberes que nosotros estamos esperando. ¿Cómo y cuándo? Pues también ya se desdibujó. El estudiante puede aprender con diferentes recursos, puede aprender dentro de la clase síncrona, pero también puede aprender fuera de ella. Entonces, estas condiciones a las que hoy nos estamos enfrentando, pues requieren de ser conocidas para ser mejor planificadas. Y bueno, pues a lo que estamos obligados el día de hoy es justamente a mejorar los procesos de aprendizaje, a mejorar los procesos pedagógicos, a incorporar de manera mucho más efectiva la tecnología en las aulas, a responder a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes y desde luego, como ya lo comentaba también hace un rato, al desarrollo de competencias no solamente para que puedan incorporarse al siguiente nivel educativo o al mercado laboral, sino sobre todo para enfrentarse ante esta nueva realidad educativa. Por eso es que los nuevos ambientes de aprendizaje deben de promover la autonomía, deben de promover la autogestión, deben de promover el autoaprendizaje. Tenemos que estar conscientes que ya la tecnología hacia adelante nos va a tener que seguir acompañando y que vamos a tener que seguir trabajando con ella, probablemente en combinación más adelante, cuando ya nuestra circunstancia de salud lo permita, pues en entornos mixtos. Creo que sería un grave error que una vez que regresáramos a la nueva normalidad, dijéramos, ¡ay, qué bueno! En casa la tecnología y ahora sí, regreso a las clases presenciales. Esto sería un grave error. La tecnología nos tiene que seguir acompañando. Y mediar el aprendizaje con todos estos recursos que cada día existen más y mejores en el mercado. Tenemos que elegir cuáles son los que mejor se adaptan a nuestra institución. Y desde luego a través de ellos no dejar de lado un punto muy importante que es la promoción del aprendizaje colaborativo. Recuerden que nosotros como seres sociales también aprendemos en comunidad y más que nunca
nuestros estudiantes a nivel media superior y a nivel superior necesitan del apoyo, necesitan del aprendizaje con los otros. Entonces, no olvidemos en el momento en que tengamos que estar diseñando estos nuevos entornos que debe de estar presente situaciones de aprendizaje colaborativo. Por el otro lado, también nos apremiaba mucho el cumplimiento del programa. En ocasiones es, pues yo te doy todo lo que te tengo que dar, pues yo no sé si lo aprendes, pero yo me quedo tranquilo con que ya cumplí el programa. Sin duda, vamos a tener déficits en el aprendizaje. Y tenemos que estar conscientes de que cuando regresemos en los próximos ciclos escolares, es importante hacer ejercicios diagnósticos, es importante tener espacios para el repaso, es importante tener estrategias que nos permitan la nivelación para poder de alguna manera buscar cierta homogeneización en el nuevo aprendizaje. Y desde luego hay que tener en cuenta que un entorno de aprendizaje debe de tener situaciones y circunstancias que nos permitan atender a los diferentes estilos de aprendizaje que tenemos en un grupo. Es así que a lo largo de muchos años, como ya lo comentaba Israel, nosotros tenemos procesos de diseño instruccional que han surgido y que han evolucionado a propósito de la incursión de la tecnología. No podemos crear ambientes de aprendizaje sólidos en nuestras instituciones si no tomamos en cuenta el diseño instruccional. Y nosotros lo vemos como ese proceso sistemático, anticipatorio, si ustedes quieren futurista, de imaginar y de crear los entornos y las situaciones en las que el estudiante va a desarrollar o va a construir esos saberes. Algo que nos ha permitido mantenernos muy sólidos hoy en día es que la educación que está siendo mediada por la tecnología no ha surgido de un día para otro, sino que responde a todo un proceso de planeación. No podemos llegar a las aulas sin haber planeado. No podemos llegar a estos nuevos entornos de aprendizaje para improvisar. En ese sentido, pues les comento, hay muchísimos modelos de diseño instruccional que existen desde la teoría, desde la metodología. Yo aquí simplemente les pongo quizá los más representativos que existen, como el ADI, y es básicamente el modelo en el que nosotros nos hemos apoyado, lo hemos ajustado para poder seleccionar un modelo de diseño instruccional. Es importante tomar en cuenta una serie de elementos que respondan principalmente a la filosofía de nuestra institución educativa, que respondan al modelo educativo que nosotros estamos eligiendo como aquel que se adecua mejor a nuestra ideología, que tengamos en cuenta dónde estamos parados en el sistema educativo nacional, cuáles son las características de nuestro plan de estudio, cuál es la naturaleza de los saberes que vamos a enseñar, cuál es el tiempo que nosotros tenemos destinado para poder promover aprendizajes y cuál es la estructura tecnológica que nosotros tenemos para que podamos hacer un diseño instruccional que sea efectivo. Y en ese sentido, pues yo los invito a que podamos reflexionar acerca de cuál es la característica del plan de estudios, de nuestro currículo que nosotros estamos desarrollando, que podamos identificar cuáles son aquellas TICs que podemos nosotros acercar a nuestra institución para poder crear estos ambientes de aprendizaje. Pero un punto muy importante es, tenemos que estar conscientes que tenemos que hacer inversiones y que esas inversiones tienen que dar los resultados que nosotros estamos esperando. También es cierto que se requiere de un trabajo multidisciplinario en el diseño instruccional para crear estos ambientes de aprendizaje efectivos. No podemos dejarle la carga
total al docente y no podemos pensar que la tecnología lo va a resolver todo. Tenemos que tener equipos interdisciplinarios en los que también se dé orientación, se dé apoyo, se dé ayuda al docente, se le ayude a construir esas situaciones de aprendizaje para que se logre no solamente el objetivo de aprendizaje, sino también el objetivo de la institución. Y desde luego tenemos que trabajar en la sensibilización y en la capacitación de todos los cuadros del personal que se encuentra en las instituciones educativas. El alumno, el docente, los administrativos tienen que ser sensibles a estos cambios para que puedan realmente alcanzarse los resultados. Y desde luego, una vez que ya hemos creado estos entornos de aprendizaje, tenemos que evaluar los resultados, tenemos que ser sensibles acerca de la calidad que tienen estos diseños y en un momento determinado, pues poder hacer los ajustes correspondientes. En este sentido y ante este contexto, para poder salir adelante, sin duda tenemos que transitar del aprendizaje pasivo a un aprendizaje activo. Y hoy estamos encontrando como la mejor fórmula de combinación a través de modelos pedagógicos como el Flipped Classroom, que están siendo a nivel internacional pues los que están dando mejores resultados en estos contextos actuales de aprendizaje. Y pues para finalizar, yo quisiera que pudiéramos reflexionar que ante las circunstancias de crisis como las que hemos vivido y ante cualquier cambio que nosotros vayamos a implementar en nuestras instituciones educativas a propósito de esta nueva situación, es que lo mejor que podemos hacer es siempre comunicar. En la medida en la que nosotros comunicamos a nuestra comunidad lo que está sucediendo, lo que vamos a hacer, cómo nos estamos preparando, nosotros vamos a minimizar la incertidumbre que ya este tipo de situaciones de por sí ya nos invaden. También no desechemos lo que ya tenemos. Debemos de aprovechar los recursos existentes para a partir de ahí proponer los cambios sustantivos. Y como ya lo decía, tenemos que ser empáticos. Y al ser empáticos, nosotros no es simplemente el decir, ay, pues me pongo en los zapatos del otro, es realmente asumir lo que está viviendo y lo que está esperando el otro y cómo yo puedo tenderle la mano y cómo yo puedo aportar para salir adelante. Desde luego, no debemos de olvidar que en la educación, nosotros como educadores, en todos sentidos, debemos mantener una actitud ética, aun cuando nadie nos vea. Desde luego, el tema de la evaluación de los resultados es muy importante, la evaluación de los resultados del aprendizaje, pero también la evaluación de los resultados que estos cambios están teniendo a nivel de nuestras instituciones. Y, desde luego, creo que de aquí en adelante tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir revisando lo que estamos haciendo y tenemos que seguir innovando. Yo les comentaba a mis compañeros que esta situación en la que hoy nos encontramos es como la Tour de France, en donde cada etapa que inicia este recorrido siempre va a ser distinto. Nunca vamos a partir de la misma realidad, siempre vamos a partir de escenarios diferentes que nos inviten a reinventarnos como institución educativa. Muchas gracias.